Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. A las 00 horas en punto del día 8 de abril, la ciudad de Wuhan levantó las medidas de control del flujo de personas hacia dentro y fuera de la ciudad y de la provincia de Hubei. 14 días antes del día 8, exceptuando la capital, otras regiones de Hubei ya habían adelantado el fin del confinamiento. Después de 76 días desde el 23 de enero, cuando Wuhan, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, tomó la decisión de cerrar la ciudad, esta misma urbe ha vuelto a abrir sus puertas. Esto sin duda tiene mucha importancia para la prevención y el control nacional de la epidemia de COVID-19. Acompañando la reapertura de la ciudad, ¿qué otras nuevas medidas de prevención y control se aplicarán? Y a partir de este momento, en la ciudad de Wuhan o en toda China, ¿cómo será la situación en este aspecto y cuáles son las tareas y desafíos que se harán de enfrentar? En esta edición del programa, mi colega Daniel Triado va a compartir con nosotros sus opiniones sobre estos temas. Hola Daniel, es un placer invitarle a nuestro programa. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, antes de todo vamos a conocer la situación general después de la reapertura de la ciudad de Wuhan a través del siguiente video. Según la Oficina de Transporte Municipal de Wuhan, después de haberse levantado el control de salidas desde esta ciudad, el tráfico fue seguro, estable y ordenado. Desde las 0 horas hasta las 17 horas del día 8 de abril, el volumen de usuarios de transporte público en la ciudad superó los 620.000 pasajeros sin que hubiera retenciones ni accidentes. Según las estadísticas, desde las 0 horas hasta las 17 horas, los ferrocarriles, las aerolíneas y las autopistas enviaron a 52.000 pasajeros y recibieron a otros 31.000. El aeropuerto de Tianhe de Wuhan funcionó con normalidad el primer día, garantizando un total de 221 vuelos y una tasa de liberación normal de 99%. Se garantizó que un total de 11.714 pasajeros viajaran de manera segura. De acuerdo con la estrategia de recuperación ordenada, combinando la prevención y la liberación, aplicando los dos puntos clave de la prevención y el control de la epidemia y de la operación segura, y con el foco en la optimización y mejora de las medidas de prevención y control de la epidemia, el minucioso trabajo de la vuelta a la normalidad en Wuhan continuará de manera gradual y constante. Bueno, Daniel, Wuhan ya vuelve a abrir su puerta. Eso yo creo que para mucha gente es una noticia muy emocionante. Pero para usted, con el fin del confinamiento de la ciudad de Wuhan, ¿en qué nueva etapa se encuentra China en la prevención y control de la epidemia COVID-19? Recordemos que, como comentabais, el 23 de enero, Wuhan, la capital de Hubei, declaró una restricción de la circulación de personas sin precedentes, incluyendo la suspensión del transporte público, de todos los vuelos y de los trenes de salida, con el objetivo de frenar y controlar la propagación de la COVID-19 en la región. Ya el mismo miércoles, el 8 de abril, la reapertura de Wuhan, muy emocionante, como decías, de hecho fue celebrada por los residentes con un gran espectáculo de luces, dada el momento, pone en evidencia que China se encuentra ya en una nueva fase en la prevención y el control de la pandemia. Las autoridades chinas se debaten ahora un poco entre el permitir una mayor libertad de movimientos de la población y el prevenir al mismo tiempo una segunda oleada de infecciones, con especial atención a los casos importados desde fuera de China y a los casos asintomáticos. Sun Chulan, por ejemplo, viceprimera ministra de China, alertó que no se debe bajar la guardia ni reducir los estándares de contención y exigió esfuerzos no laxos para evitar nuevos brotes tras el levantamiento del confinamiento de Wuhan. En el fondo, las autoridades sanitarias han urgido aún a los residentes de Wuhan a ni siquiera salir de los barrios y a no abandonar la ciudad o la provincia a no ser que sea necesario. De hecho, muchos de los que ya partieron de Wuhan el mismo miércoles son residentes o trabajadores migrantes de otras zonas del país que quedaron atrapados en Wuhan en el momento en que se declaró
el confinamiento. Recordemos que se produjo justo en el momento en el que la gente estaba de vacaciones por el Año Nuevo Lunar. Históricamente sabemos que Wuhan es una ciudad muy importante que conecta diferentes provincias, está cerca de Shanghai y de muchas otras provincias importantes, y también conecta con otras ciudades del norte como Beijing. Entonces, en este momento aparece una preocupación, yo creo que para algunas personas, porque con la reapertura de esta ciudad va a aumentar el flujo de personas hacia dentro y fuera de esta ciudad, y eso en cierto sentido posiblemente va a elevar el riesgo de contagio. Entonces, frente a esta nueva situación, ¿qué medidas se ha tomado para prevenir este riesgo? Siguiendo un poco con el llamado que ya comentaba que hizo Sun Chulan, muchos funcionarios de Wuhan han alertado que todavía debemos protegernos del coronavirus. Y enfatizan que es importante que todos los pasajeros que querían salir de la ciudad sigan todas las indicaciones del personal de salud, porque, y en eso cabe insistir, la pandemia no ha terminado aún. Las condiciones de salud de las personas en movimiento se revisarán en los puntos de entrada y salida. El público debe realizar un registro con nombre real para tomar el transporte público o los taxis en la ciudad de Wuhan. Los pasajeros deberán llevar siempre la mascarilla puesta y utilizar códigos de revisión de salud cuando entren en los vehículos, para protegerse a ellos y para proteger a los demás pasajeros y proteger a los conductores. Las autoridades chinas han ordenado a las estaciones de trenes y autobuses y a los aeropuertos a elaborar planes de emergencia y evitar al mismo tiempo las multitudes o reuniones a gran escala. Pese al levantamiento del confinamiento, o quizá precisamente por ello, se mantienen la desinfección, la fuerte desinfección y la ventilación en el transporte público para evitar posibles contagios, y también en los grandes centros de transporte. De hecho, las empresas de transporte de Wuhan han organizado a más de 3.600 personas, empleados, que se dedican tan solo a desinfectar las áreas públicas de las estaciones. Se desinfectaron ya con antelación los trenes balas, ya comentaba la salida del primer tren bala, a las entradas, las salidas, a las salas de espera y las plataformas de las estaciones, en los centros comerciales, en los supermercados y en los restaurantes, que se irán abriendo sus puertas poco a poco con el levantamiento del confinamiento. Se deben manejar los flujos de clientes, mantener las distancias prudenciales y realizar controles de temperatura constantes. Comentaba también el primer vuelo que partió de Wuhan. Su tripulación se protegió con anteojos, con mascarillas y con guantes durante todo el vuelo, según detallaron ellos mismos a la agencia Xinhua. Los auxiliares durante el vuelo ofrecieron mascarillas a los pasajeros, sobre todo en momentos de fiebre, tos o síntomas, si se hubiese dado el caso, y registraron su información personal e historial de contactos de los 14 días anteriores al vuelo. Es decir, que se están tomando muchísimas medidas de prevención. Pero también en otras provincias, porque estamos hablando también, como comentabas, de gente que va a salir de Wuhan y va a acceder a otras provincias. Por ejemplo, en Zhejiang se han tomado medidas muy específicas. Se realizarán test de ácido nucleico y de suero a los ciudadanos que provengan de Wuhan. Estos recibirán un código verde en el caso de que el test de negativo, y recibirán un código rojo y serán tratados como casos asintomáticos o como casos confirmados si existe luego un diagnóstico, si el test les da positivo. El objetivo de estos test es acelerar la detección de las infecciones también asintomáticas, importantes ahora, a medida que, como comentábamos, se van relajando las restricciones a la movilidad en Wuhan. Las autoridades provinciales han ido estableciendo puestos de servicio integral para garantizar la fiabilidad de los test y mantener de este modo, hasta tanto como sea posible, el control y la prevención de la pandemia de COVID-19. Sí, yo creo que en este momento hay que avisar a todos los que salen de Wuhan, de Hubei, que como China todavía está en el proceso de prevención y control de la epidemia, y en diferentes ciudades o provincias, debido a las diferentes situaciones, hay diferentes maneras o medidas de prevención y control. Entonces, cuando salgan de Hubei o de Wuhan para ir a otras ciudades, también hay que conocer las medidas locales y seguir las reglas de allí. Entonces, yo creo que justamente
14 días antes de la reapertura de Wuhan, en las otras regiones de Hubei, con excepción Wuhan, ya ha tomado medidas de levantamiento de la restricción de flujo de las personas para la entrada y la salida. Entonces yo creo que es una manera importante conocer cómo es la situación en estas otras regiones de Hubei para saber si va a funcionar bien después del levantamiento de restricción de flujo en Wuhan. Entonces, ¿cuál es su observación de esas otras regiones de Hubei después del levantamiento de las medidas de restricción? De hecho, las autoridades chinas han recalcado que se han frenado y controlado los brotes de COVID-19 en Hubei, pero también que eso no significa que el riesgo haya dejado de existir, y eso es importante tenerlo en cuenta tanto desde las autoridades como desde la población local. En reiteradas ocasiones hemos podido escuchar a funcionarios chinos decir que 0 casos no es lo mismo que 0 riesgo. Como decía, se levantaron las restricciones en Hubei, pero siempre manteniendo cierto estado de alerta y de cautela. Por ejemplo, se abrieron al público unas 130 atracciones turísticas a lo largo de la provincia, incluyendo la popular antigua muralla de Qingzhou, pero se mantienen muchas medidas estrictas de control epidémico. Algunas de estas áreas turísticas incluso rebajaron a la mitad los precios de las entradas, un poco para impulsar la actividad turística, para ayudar a reanudar la actividad turística, pero las instalaciones han seguido medidas de control epidémico, desinfecciones. A los visitantes se les sigue tomando la temperatura antes de entrar y se controla un poco, dentro de lo posible, los flujos de visitantes. Otros destinos turísticos situados en zonas de medio o alto riesgo aún no han abierto sus puertas, es decir, el levantamiento del confinamiento no ha sido de 0 a 100, ha sido gradual y seguirá siendo gradual. Muchos residentes han podido regresar a sus trabajos en ciudades como Xianing o Xiaokang, pero siempre que se hayan cumplido los requisitos sanitarios. Hemos comentado el tema de los códigos verdes o códigos rojos. Sin un código rojo esa gente no puede trabajar. Algo similar ha ocurrido también en otras regiones del país donde los confinamientos no han sido tan estrictos, pero también se han tomado medidas similares, siempre manteniendo estrictas medidas de prevención y de control. Escuelas y universidades del país han ido reabriendo sus puertas el mismo 8 de abril, coincidiendo con el levantamiento del confinamiento en Wuhan. 22 universidades y facultades de la región autónoma uigur de Xinjiang abrieron sus puertas, mientras que también hicieron algo similar escuelas en Haikou, en la provincia insular de Hainan, en Anyang, en la provincia de Henan, y en la región autónoma Zhuangguanxi en el sur de China también tomaron medidas similares de ir reabriendo poco a poco. No quiero hablar de volver a la normalidad porque aún estamos en medio de las labores de prevención y control de la pandemia, pero poco a poco levantando ciertos confinamientos. Sí, claro. Tenemos que estar muy conscientes de que este momento, el levantamiento de las restricciones en Wuhan simboliza un paso más allá hacia la victoria, pero todavía quedamos un largo camino para llegar a la victoria, porque todavía tenemos muchos casos críticos, todavía tenemos nuevos casos confirmados, todavía enfrentamos los riesgos de contagios importados. Entonces, hay que preparar para una prevención y control a largo plazo, pero hay que decir que desde el día 23 de enero, Wuhan tomó la decisión de cerrar puertas y ha hecho mucha contribución y sacrificio para la prevención y control de China. Entonces, para usted, ¿qué significado ha tenido el cierre durante estos 76 días de cierre de Wuhan para China? Es que lo has comentado un poco por encima ya. Esta es una ciudad conectada internacionalmente. Fue una de las sedes de la Copa Mundial de Baloncesto que acogió China en 2019 y fue la sede de la última edición de los Juegos Militares Mundiales. Solo en 2016, según cifras del Aeropuerto Internacional de Tianhe, 20 millones de pasajeros partieron desde Wuhan a ciudades tan populares o internacionales como París o Londres. Esta ciudad que es
está conectada internacionalmente, es una ciudad importante. Esta es la misma ciudad que se convirtió en una ciudad fantasma en medio de uno de los confinamientos más duros y estrictos que se han implementado. Y es que a partir de cierto momento no se permitió a la gente ni siquiera salir de sus residencias para frenar y controlar la pandemia. Nunca antes, hasta ese momento, se había puesto en cuarentena a una población de más de 10 millones de habitantes, algo que evidentemente llamó la atención de la comunidad, tanto en China como de la comunidad internacional. La ciudad se detuvo prácticamente por completo. Se suspendió el transporte público, se cerraron los negocios, se ampliaron las vacaciones de las escuelas y las universidades de forma indefinida. Estaban en vacaciones, recordemos, por el año nuevo lunar, y se confinó, como decía, a millones de residentes en sus hogares. Al principio podían salir para comprar, pero luego se dijo que ni siquiera podían salir de sus residencias. Todo ello mientras se construía en tiempo récord, no uno sino dos hospitales de unas 1000 camas, si no recuerdo mal, construidos especialmente de forma temporal y en tiempo récord para tratar tan solo casos de COVID-19, mientras al mismo tiempo llegaban a la ciudad centenares de equipos médicos y especialistas para asistir desde el resto del país, para asistir y colaborar en las labores de control y prevención de los brotes en Wuhan. Algunas de estas medidas se fueron flexibilizando muy poco a poco a medida que el volumen de infecciones en la ciudad iba disminuyendo, concluyendo, como hemos comentado, el 8 de abril con el levantamiento final del confinamiento. El 19 de marzo, unos casi 2 meses después de que se declarara el confinamiento de Wuhan, la Comisión Nacional de Salud de China informó que el país registró 0 casos de infección locales, mientras países golpeados por la pandemia en el resto del mundo, como Italia o España, han implementado medidas similares al confinamiento en Wuhan. En este momento quería mucho compartir unas cifras que he leído en la revista Ciencia. El día 6 de marzo publicó una investigación. Dijo que el hacinamiento de Wuhan del 23 de enero ha retrasado entre 3 y 5 días la propagación de la epidemia en China, y hasta mediados de febrero ha bajado por lo menos 80% de la expansión de la epidemia internacional. Incluso esta medida evitó la propagación el contagio nuevo de 700.000 nuevos casos. O sea, no podemos imaginar, si no había esta medida de confinamiento en Wuhan, cómo será la situación ahora en China y en el mundo. Algunas personas se sorprendió de que China, en un periodo de un poco más de 2 meses, ha podido controlar básicamente la epidemia, pero nosotros sabemos que eso no fue un proceso fácil. Entonces, para usted, ¿había algunas personas o algunas cosas o algunos momentos emocionantes durante ese periodo? Ha habido muchos casos de historias personales que nos han un poco sorprendido, conmovido a todos. También historias de solidaridad no solo entre los mismos residentes de Wuhan, sino entre los residentes del resto del país con Wuhan, entre los residentes de China, el resto del mundo, y el resto del mundo con China. Ahora mismo que en países, como comentaba, como España, como Italia, hay muchísimos casos lamentablemente, de contagios, y muchas ciudades están también confinadas. China ha dado muestras de solidaridad con estos países, enviando millones de material médico, incluso equipos médicos, de la misma forma que China empezó a recibir en el primer momento cajas y cajas de material. Me llamó mucho la atención, corrieron decenas de vídeos por las redes sociales y por los medios, tanto en China como internacionales, en los que se veía a residentes de edificios confinados en Wuhan que gritaban desde sus hogares, desde los balcones, a Jiayou Wuhan, o a mucho ánimo Wuhan, o Jiayou Chongguo, mucho ánimo China. Ellos mismos se alentaban los unos a los otros.
por no hablar de las decenas y decenas de historias del personal sanitario que literalmente está arriesgando sus vidas para poder salvar las vidas de los demás. Había una historia, contaba, creo que era el Xinhua también, contaba la historia de la doctora Yang Xiao, que después de días y días y días trabajando en la UCI de un hospital, el hospital Zhong'an de la Universidad de Wuhan, hizo una llamada telefónica con su familia y se echó a llorar cuando su hija muy pequeña fue incapaz de reconocerla después de tantos días sin poder verla. Pero es importante tener en cuenta los sacrificios que están haciendo el personal sanitario, tanto de China, en Wuhan, como el resto de China, como lo están haciendo ahora, como comentaba, en España y en Italia, centenares de personas que están arriesgando sus vidas porque deben salir a las calles, deben acceder a hospitales, deben a veces utilizar material médico que no es el 100% adecuado porque no hay posibilidad de acceder a todo el material médico necesario para salvarnos un poco la vida a todos. Sí, estos días hemos dado mucha atención a la situación de la pandemia internacional. Por ejemplo, en España, en Italia, hemos visto las huellas que dejan la mascarilla en la cara de los médicos. Hemos visto que la gente en cuarentena estaba cantando juntos para estimularse mutuamente. Son muchas imágenes que hemos visto hace un mes o 2 meses en Wuhan, en otras ciudades de China. Entonces, en ese momento pienso que estamos en un mundo. Somos una comunidad de destino común. Frente a esta situación tenemos que cooperar y tenemos que intercambiar experiencias para poder superar lo rápido posible esta dificultad. Entonces, para usted, ¿había algunas experiencias o reflexiones de China durante este proceso que podemos ser usados en otros lugares del mundo? Lo decía el mismo el doctor Gauden Galea, que es el representante de la Organización Mundial de la Salud aquí en China. Subrayó recientemente que China ha acumulado una experiencia significativa sobre la COVID-19. Por ejemplo, él comentaba un área en la que China ha sido muy efectiva, ha sido implementar una respuesta diferenciada y específica acorde con la ubicación para poder limitar la transmisión, de modo que las medidas de salud se han adaptado a las diferentes realidades de cada terreno. Comentabas tú también al principio un poco, no es lo mismo las medidas que se han implementado en Wuhan que las medidas que se han implementado en Beijing, donde no ha habido confinamiento, las medidas que se han implementado en ciudades como Shanghai o Chengdu. Como decía él mismo, el doctor Gauden Galea, es una lección importante para todos. Sabemos que una acción fuerte, como ha sucedido en Wuhan, como comentabas las cifras, es posible, gracias a una acción fuerte, es posible hacer retroceder el virus, pero también se sabe que la situación en cada país y a veces incluso la situación dentro de cada país es diferente. O sea, no es lo mismo la situación en China que la situación en España, no es lo mismo la situación en Wuhan que la situación en Beijing, y esa es la lección que pueden aprender el resto de la comunidad internacional de lo que ha ido haciendo China. Las respuestas deben adaptarse al contexto local. También el tema de la investigación. China fue de los primeros países que ya empezó a investigar el COVID-19, un virus aún relativamente desconocido en algunas cuestiones, y esa información que se ha ido adquiriendo también se ha ido compartiendo con otros países que al mismo tiempo han ido compartiendo también sus informaciones con los demás países. Es esencial. Estamos hablando de una pandemia, nos afecta a todos, vivamos donde vivamos, sea en China, sea en España, sea en Estados Unidos. Es esencial que los países trabajen juntos para compartir todas sus experiencias, todas las actualizaciones a lo largo con la implementación de diferentes medidas para poder desarrollar un enfoque que sea ágil, que sea receptivo, donde la orientación y el asesoramiento de cada región y país se puedan actualizar rápidamente a medida que va creciendo o disminuyendo a medida que va creciendo la comprensión del virus y va disminuyendo o creciendo las brotes y las infecciones. Todos los países debemos aprender unos de otros para poder desarrollar
la gama más amplia posible de respuestas a una pandemia que es global. Bueno, ahora para China, ¿cómo prevenir y controlar los casos importados desde exterior? Se ha convertido en una tarea de suma importancia. Entonces, en este momento, ¿qué medidas ha tomado China para prevenir la entrada de casos? La Administración Nacional de Inmigración y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunciaron el 26 de marzo, a través de un comunicado, que a partir de la medianoche del 28 de marzo se suspendía la entrada a China de la mayoría de ciudadanos extranjeros ante la rápida propagación de la COVID-19 en el resto del mundo. Según el anuncio, los extranjeros que posean visas chinas, permisos de residencia, incluso tarjetas de viaje de negocio APEC, no podrán entrar en el país. De momento no se ha anunciado hasta qué momento eso será así. También serán suspendidas normativas de visados en puertos, en diferentes zonas del país. El tema de las entradas funciona un poco diferente aquí en China. También se suspendieron las disposiciones de exención de visados de tránsito, ya sea de 24 horas, sea de 72, sea de 144 horas. Se suspendió la normativa de exención de visados de 30 días en la provincia insular de Hainan. Y se suspendió la reglamentación de exención de visados de 15 días también específica para grupos turísticos de Shanghái, entre otras muchas medidas. En un principio se permite la entrada del personal diplomático. A los extranjeros que deban entrar en China por cuestiones relacionadas con las labores de control de la epidemia, aún así también deberán pedir permisos específicos en los consulados chinos en sus respectivos países. Como decía, en el mismo comunicado se aseguraba que China estará en todo momento en estrecha colaboración con todas las partes, con el resto de países del mundo, y se gestionará adecuadamente los intercambios de personal durante estas circunstancias especiales. Las medidas mencionadas, como decía, serán reconsideradas en función de cómo vaya evolucionando la situación de la pandemia. Como decía, aún no hay fecha establecida para la posible reentrada de extranjeros a China. Antes de implementar esta suspensión, China modificó el primer punto de entrada de los vuelos que llegaban a Beijing hasta a 12 ciudades diferentes, es decir, los vuelos en principio con destino a Beijing iban a otras ciudades del país, y a las personas que pudieron entrar en ese momento en China se las obligó a permanecer 14 días aisladas en lugares designados. En un principio podían estar aisladas en su casa, en su domicilio, si se daban las circunstancias. La mayoría de ellos terminaron confinados en hoteles que además debían costearse ellos mismos. Como decía, cabrá ver cómo en principio eso servirá para frenar los contagios importados. Ahora mismo el principal tema de preocupación aquí en China. Cabrá ver cómo evoluciona la situación y si en algún momento se volverá a dejar entrar a las personas que vienen de otros países. Ahora China se encuentra en una nueva etapa de prevención. Por una parte tenemos que prevenir los nuevos casos, los casos importados, y por otra parte también tenemos que reanudar poco a poco la vida, el trabajo, la producción y todo. Entonces, en este proceso va a aparecer posiblemente nuevos riesgos, nuevos problemas, y hay que ajustar también medidas para enfrentar la nueva situación. Muchas gracias por su comentario. Un placer, como siempre. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.